Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a De Carreño a los libros. Ustedes seguramente, los antiguos suscriptores, estarán sorprendidos, ¿no? Después de tanto tiempo, he vuelto, es un retorno y pretendo quedarme durante mucho tiempo en este retorno, si Dios así lo quiere. De Carreño a los libros. Yo también lo extrañaba, lo echaba de menos. Y bueno, hemos vuelto con mucho entusiasmo, con mucha literatura, muchos libros para contar, para conversar, para mostrarles a ustedes, amigos, aquí, en este retorno del cual estoy muy feliz. Yo iba a volver por ahí en septiembre, octubre del año pasado. Pero después dije, no, partiré el año próximo en enero. La idea es tener 2 o 3 programas al mes, tal vez 4, todos los días sábados, salvo que sea un sábado festivo, ¿no? Donde haya un feriado, donde la gente viaje, en fin. Pero los días sábados, el programa irá a las 8 de la mañana. Ustedes podrán verlo a partir de esa hora porque yo lo he programado. Entonces, todos los días sábados, o por lo menos 3 sábados al mes, conversaremos de literatura. Una novela, un autor, algunos cuentos, un tema en especial, no sé. La literatura es un mundo que no tiene fin y que no alcanzamos a revisarlo ni aunque viviésemos 1000 años. Y claro, así que bueno, espero que aquellos viejos amigos, aquellos viejos suscriptores, se sientan también contentos y retomen el programa y claro, me acompañen, lo compartan, le den el famoso y necesario link para difundir esta literatura desde el punto de vista del profe Carreño, ¿no? Del profesor Carreño. Ese soy yo, para los que no me conocen, Alejandro Carreño. Por eso el programa De Carreño a los libros. Es un caminar constante por, por los libros. Por supuesto que sí. Bueno, y el tema de hoy, entre paréntesis. En un comienzo pensé retomar el primer tema de Carreño a los libros que se llamó Jugarretas Cervantinas y que tal vez lo retome ya hace varios años, 5 años por lo menos. Y tal vez lo retome el día de mañana, ¿no? Hay tantas jugarretas de Cervantes en el Quijote, hay muchísimas. Y yo recuerdo que en ese primer programa vi algunas solamente. Pero ahora, cerrado el paréntesis, vamos a conversar sobre la trayectoria de una espada. Sí, la trayectoria de una espada. Una espada muy peculiar que nace ya hace miles de años, ¿no? Es la espada de Sigurd, ¿no? Eh, del cual nos habla Borges en, en su libro Literaturas Germánicas Medievales.
en colaboración con María Esther Vázquez. En ese libro, que está aquí, Literaturas Germánicas Medievales, Borges nos dice, a propósito de Sigurd, ¿verdad? Este héroe legendario de, bueno, de la saga, no, Volsunga saga. Ustedes pueden revisar, como les digo acá, en este libro. Habla Sigurd. He combatido con el rey de Rusia y nuestras armas se mancharon con sangre humana, y aún tengo hambre de batalla. Sigurd le dice que recuerde su juramento. Es bien importante esto. 3 noches duermen juntos y en la tercera cambian anillos, pero Sigurd no toca a Brynhild, ¿no? Su enamorada, su esposa, no toca a Brynhild e interpone en el lecho entre los dos eh, interpone, adivinen qué, la espada desnuda. Duermen 3 noches juntos, pero interpone esta espada desnuda entre los dos, no la toca, intercambian anillos. Bueno, esto es importante, porque aquí nace la historia que les voy a contar ahora, la trayectoria de una espada. Es la espada de Sigurd, este héroe de la Volsunga saga, ¿no? Y que Borges nos relata en sus literaturas germánicas. Y de ahí, esta espada mítica va a dar a la lápida de Jorge Luis Borges, ¿no? Va a dar a la lápida de Jorge Luis Borges. Entonces, ¿cómo está graficada esta espada en la lápida de Jorge Luis Borges, allá en Ginebra, en Suiza? ¿Y quién recoge esta mítica espada? Nada más y nada menos que Han Kang, la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024, en esta novela que es maravillosa, La clase de griego. Una clase de griego donde la presencia de Jorge Luis Borges abarca realmente toda la novela. Bueno, en el primer capítulo de la clase de griego, Han Kang nos dice, ¿verdad? A propósito de la frase, dice que la breve frase en la cita de un antiguo poema épico nórdico es esta que yo, que yo, a la cual yo me referí, ¿no? En el pasaje de Sigurd del libro de Borges, la primera y asimismo última vez que un hombre y una mujer pasaron juntos la noche. Una espada colocada sobre el lecho separó
a ambos hasta la madrugada. Es esta espada desnuda que describe Jorge Luis Borges, ¿no? Pero el capítulo 1, muy breve, comienza así, amigos. Borges le pidió a María Kodama que grabara en su lápida la frase: él tomó su espada y colocó el metal desnudo entre los dos. Vean el camino de esta espada de Sigurd, de miles de años, de la saga Volsunga, ¿no? Este héroe que permanece 3 noches al lado de su esposa, intercambian anillos, pero no la toca, y entre ambos coloca una espada. Todo un simbolismo, ¿no? Y esa espada va a dar a la lápida de Jorge Luis Borges, que le pide a María Kodama que en su lápida escriba esta frase, esta de la espada desnuda entre el hombre y la mujer. Pasan la noche juntos y coloca esta espada ahí. Y luego, para terminar esta trayectoria, enseguida comentamos, ¿no? Tenemos el cuento Ulrica, porque a eso se refiere la espada de Sigurd, ¿no? El cuento Ulrica, donde hay un personaje, no les voy a contar el cuento para que ustedes lo lean, y se encuentra en el libro de arena, el cuento Ulrica de 1976. Y en el libro de arena está este epígrafe, pero está en idioma dificilísimo, ¿verdad? Así que bueno, eh, la traducción es esa que aparece en el libro de Han Kan, el, el hombre que coloca esta espada desnuda entre los dos, ¿verdad? Y el cuento, en determinado momento, está conversando estos dos personajes, eh, y le dice él a ella: yo querría que este momento durara siempre, murmuré. Siempre es una palabra que no está permitida a los hombres, afirmó Ulrica. Y para aminorar el énfasis, me pidió que le repitiera mi nombre, que no había oído bien. Javier Otárola, le dije. Quiso repetirlo y no pudo. Yo fracasé parejamente con el nombre de Ulrike. Te llamaré Sigurd, declaró con una sonrisa. Fíjense, Sigurd, el nombre del mítico héroe, no de la saga. Sí, soy Sigurd, le repliqué. Tú serás Brynhild, la esposa de Sigurd, ¿no? Eh, había demorado el paso. ¿Conocen la saga?, le pregunté. Por supuesto, me dijo. La trágica historia que los alemanes echaron a perder con sus tardíos Nibelungos. No quise discutir y le respondí. Brynhild
caminas como si quisieras que entre los dos hubiera una espada en el lecho. ¿Qué me dicen ustedes, amigos? ¿Qué me dicen ustedes? Vean la trayectoria de esta espada. Muy interesante cómo la literatura va, ¿verdad?, conectando distintos tiempos, distintas obras, distintos acontecimientos, para llegar al libro de Han Kang, la clase de griego. Pero en la clase de griego, esta espada es revista. Hay una mirada diferente de esta espada en la clase de griego. Fíjense, el capítulo 1, muy breve, como dije, termina así. En aquel entonces, la espada no me separaba todavía del mundo, así que me bastó con eso. La espada no me separaba todavía del mundo, así que me bastó con eso. Y en el último capítulo, el capítulo 0, cuando en un orden normal debiera ser el capítulo 22, la autora nos dice: junto las manos delante del pecho, me humedezco el labio inferior con la lengua. Me froto presurosamente las manos en silencio. Mis párpados tiemblan como los rápidos aleteos de un insecto. Abro los labios, de nuevo secos. Con determinación, inhalo más profundo y exhalo. Cuando por fin pronuncio la primera sílaba, cierro con fuerza los ojos, convencida de que cuando los abra, todo habrá desaparecido. ¿Qué ha pasado? Todos los últimos capítulos, el capítulo 20, 21, 22, esta pareja de, de un profesor de griego ciego, como Borges, ¿no? Y una mujer, su alumna, muda, no consigue hablar, hasta el final, cuando se prepara para pronunciar esa palabra, ¿no? Alguna palabra. Se comprende que finalmente todo va a desaparecer. Pero ellos, por acontecimientos que ocurren, un accidente que le ocurre al profesor, no les voy a contar la novela para que la lean, terminan ambos en el departamento del profesor y se besan. Hay un encuentro entre ellos. Es tremendamente interesante porque este contacto físico en la novela, el sentido del tacto, del tocarse, tiene una función radical, puesto que no consiguen comunicarse con palabras, porque ella no puede hablar. Y él es un profesor de griego antiguo, una lengua muerta. Entonces, no hay mucha posibilidad de comunicación. Y esta espada desnuda, que para Han Kang significa la ceguera de, de Borges, y para otros críticos, esta espada desnuda significa la espada como un todo. El propio ser de Borges en cuanto a su origen. Por un lado, esta cosa intelectual, ¿no es cierto?, inglesa, de haberse educado en una biblioteca
y por otro lado sus ancestros criollos, románticos. Esa es la posición que, que asume Han Kang en el capítulo primero. Para mí, la espada simboliza en la novela precisamente la revisión cultural de un mito, que es el mito de la espada de Sigurd, de miles de años, y cuya trayectoria seguramente tiene otros puntos de encuentro esta trayectoria, pero a nosotros aquí nos interesaba conectar esta espada primero con la lápida de Borges, ¿no? Y entre paréntesis, esa lápida, tal vez en algún momento yo la comente. Tiene muchísimas inscripciones, es riquísima. Y entre estas inscripciones está la metáfora de la espada, ¿no? De la espada entre ambos, entre el hombre y la mujer. Y de esta lápida pasamos al cuento también de Borges, Ulrica, que se encuentra, como dije, en el libro de arena de 1976. Y que es el sustento de, de un símbolo fundamental en la novela de Han Kang, la clase de griego. Es una novela poética donde el lenguaje, la comunicación o la ausencia juega un rol fundamental. Las palabras siempre han sido un punto de conflicto para esta autora. Y ella lo ha dicho varias veces. En otra oportunidad yo creo que vamos a trabajar eh, toda la simbología que hay en la clase de griego, pero en otras novelas también, como la vegetariana, por ejemplo. A mí me gustó más la clase de griego. Eh, la ceguera, la biblioteca, con todo lo que ello encierra, los libros, el lenguaje que es tremendamente importante, o la ausencia de comunicación, la narración que hay en la novela, ¿no? Un narrador omnisciente que habla sobre ella y una narración personal, en primera persona, para contar la historia, que es el relato del profesor de griego. Amigos, una novela francamente espectacular. Yo quería en este primer programa referirme a este solo hecho, el de la espada, que a mí me llama mucho la atención, al margen, como dije al comienzo, de la presencia de Borges en directa o indirectamente, pero en muchos pasajes de la novela, que como les digo, yo pretendo en algún momento, yo tengo marcado acá, pero no quiero perder el tiempo, muestro la novela nuevamente. Tengo marcados los distintos pasajes, son muchos, donde se cita a Borges y donde también está la alusión a Borges a través de la ceguera, de los libros y todo lo que Borges representa en, en, en este sentido, ¿no? Todas las complicaciones de Borges con la biblioteca, lo que significa para él la biblioteca, como la biblioteca de Babel, por ejemplo. Bueno, eso está presente en la clase de griego. Pero repito, a mí me llamó profundamente la atención
este recorrido de la espada de Sigurd, de esta saga, ¿no? Esta saga, como les dije, la Volsunga saga, que se encuentra, muestro el libro nuevamente para que ustedes lo vean, literaturas germánicas medievales. Entonces, claro, tenemos un mito, un símbolo, la espada de Sigurd, de este héroe, de esta saga milenaria y su trayectoria. Me llamó mucho la atención eso, muchísimo, por el conocimiento de Han Kang sobre la obra de Borges también, y la presencia indiscutida de este autor argentino clásico, ¿verdad? En la obra de Han Kang, La clase de griego. Bueno amigos, este es el programa con el cual yo quería regresar a De Carreño a los libros. Pueden comentar, pueden compartir y ojalá se suscriban al programa. Y aquellos que estaban, bueno, ojalá retomen la compañía. Muchas gracias amigos por este retorno. Yo creo que me van a acompañar. Y bueno, y si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado. Vamos a ver, con un nuevo tema. Chao amigos.